Activo la grabación y voy a decir algunas cositas a nivel introductorio. Esta clase nos convoca porque según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres presentan aproximadamente un 50% más de prevalencia en trastornos de salud mental, como lo son la ansiedad y la depresión, en comparación con los varones. Desde ya, esto es multifactorial, existen condiciones estructurales, circunstancias vitales y factores biológicos que pueden influir en este mayor riesgo. Pero acá también quiero dar un dato y siendo claro en algo, correlación no es causalidad. Pero, aún haciendo esta salvedad, un estudio realizado por profesores de AE, los doctores González Caino y Reset, detectó que el 42% de las mujeres de Buenos Aires, Argentina, padece por parte de sus parejas algún tipo de violencia. Repito, 42% de las mujeres de Buenos Aires, Argentina, padece violencia por parte de sus parejas, siendo la más presente la violencia psicológica, seguida de la violencia económica, la física y la sexual. Siendo esto un factor de gran impacto en la salud mental, afectando no solamente la denominada satisfacción vital, sino también exacerbando la ideación suicida. Y con esto quiero cerrar. Desde ya no son todos los hombres, pero siempre es un hombre. Y en esta región en particular, el 42% de los hombres. Basta, basta con esto. Se terminó. En este aspecto, para analizar los factores desde la evidencia científica, a partir de estudios realizados específicamente en población femenina, históricamente, y yo creo que para sorpresa de nadie, subrepresentada en la investigación, hoy tenemos el honor de contar con Nancy Romadiuk, psicóloga y máster en neuropsicología, y el querido doctor Roberto Rosler, médico neurocirujano y uno de los más grandes educadores que dio este país. Así que, Robbie, cuando quieras arrancar, sé que Hola, te toca el Juan. inicio, comenzamos. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días, tal vez. Como dijo Cristian, la depresión y la ansiedad son más frecuentes en las mujeres y esta diferencia se vuelve más importante luego de la pubertad. Por lo tanto, acá vemos que uno de los factores, vamos a ver que no es el único, evidentemente tiene que ver con algo hormonal. Eh, y entonces diversos trabajos muestran que evidentemente las fluctuaciones hormonales, pero también los desafíos psicosociales únicos que enfrentan las mujeres aumentan su vulnerabilidad a la ansiedad y a la depresión. La exposición al feto y al bebé a los psicofármacos en el embarazo y en la lactancia son también problemáticos para el tratamiento de mujeres con depresión y ansiedad, situación que por supuesto no se observa en los hombres. Y ahora, Nancy, te dejo la batuta. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, Cristian. ¿Se escucha bien? Se escucha ¿Sí? perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, en principio quisiera saber, Cristian, si vos me podés informar cuántos son de mujeres, si hay algunos hombres también en el público, como para saber. Si me preguntás así a vistazo rápido, yo te diría que el 80% de los participantes son mujeres. Ah, bueno, bueno, tenemos un 20 que, bueno, también es interesante que escuchen esta clase. Bueno, Robbie, te voy a pedir la anterior, puede ser, porque vamos a Sí, empezar a como hablar no, entonces, perdón. vamos a hablar un poquito de por qué se llama trastorno del ánimo, ¿sí? La ansiedad y la depresión. Se habla de trastorno del ánimo porque, bueno, a diferencia de una enfermedad, la enfermedad tiene una causa orgánica conocida o biológica conocida y cambios anatómicos claros.
Yo voy a hacer como una pequeña introducción de los términos en función de que después Robbie va a dar como una ampliación de lo que va a ser el circuito del procesamiento, digamos, en mujeres, ¿sí? Cerebral en mujeres. Eh, la enfermedad, por este lado, bueno, como les decía, tiene una cosa orgánica o biológica conocida, en cambio, digamos, lo que se llama trastorno porque hay una alteración funcional de la conducta sin causa física única o identificable. Por eso es un trastorno, ¿no? Es más difuso. Eh, y acá, tanto la ansiedad y la depresión van a depender de, digamos, no de un único factor, sino de múltiples factores, ¿sí? Por ejemplo, en la próxima filmina, si me pasas, Robbie, vamos a hablar del umbral de tolerancia. El umbral de tolerancia está asociado a varios factores, tanto genéticos, epigenéticos o filogenéticos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a veces en las mujeres, bueno, gente en general, en estos tiempos de redes y demás, donde muchas veces lo que pasa es que, bueno, uno se siente como presionado a funcionar y responsable de todos sus fracasos o sus, digamos, sus aciertos, ¿no? Y en realidad no están así, ¿no? Uno no está, no puede responder solo por lo que uno puede ser capaz de hacerlo, sino que también está determinado por la genética, la epigenética o filogenética. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, tenemos más del 99% del código genético lo compartimos con los hombres, ¿sí? Pero hay un casi 1% de esa información que es más, hace a la diferencia entre hombres y mujeres. Es súper fundamental ese 1%, aunque no parezca tanto, digamos, en función de los números, ¿no? Pero eso influye de manera fundamental en la forma en que las mujeres registran tanto el dolor como el placer, las neuronas que transmiten percepción, pensamientos, emociones, sentimientos son muy diferentes entre los hombres y las mujeres. Hay más circuitos, ¿sí? Cerebrales para lo que es la comunicación, la comprensión de emociones, matices sociales en las mujeres y habilidades nutricias, por ejemplo, y memoria emocional, ¿sí? No sé si en general se sabe, pero bueno, por ejemplo, hay un promedio que, bueno, se conoce como cuántas palabras dice un hombre y cuántas palabras dicen las mujeres. No sé si ustedes en promedio cuántas palabras usan los varones en el día y cuántos en promedio saben, más o menos. Si ustedes, bueno, escriban en el chat, bueno, si saben cuántas palabras cada uno. En promedio los hombres, no vamos a hacer, a ver cuántos, a ver si, bueno, escriban después, yo les doy la respuesta. Los hombres en realidad dicen 3 palabras, me parece. No sé qué dirá Robbie, pero bueno, los hombres en realidad pueden decir sí, mi amor, ¿no? Creo que las únicas 3 palabras que serían, pero bueno, no, en realidad, bueno, todo con, digamos, en contexto de una impronta evolutiva que tenemos, los hombres, bueno, han desarrollado su lenguaje también por el rol que han sabido ocupar, y las mujeres también, ¿no? Los hombres en promedio tienen, más o menos usan entre 5.000 y 8.000 palabras, en cambio las mujeres usan entre 15.000 y 20.000 palabras, ¿sí? O sea que esto, bueno, hace una diferencia importante, por eso cuando hay estos problemas entre parejas de que los hombres están por ahí más callados o que, bueno, uno quiere que llegue y empezar a hablar, bueno, entiendan que es una cuestión más evolutiva, hay una impronta ahí que, bueno, determina también el funcionamiento, ¿no? Por eso también hablamos de la epigenética, ¿sí? La siguiente, Filmina, Bobby. Bueno, por eso, bueno, en este caso, no es lo mismo ser una mujer, digamos, de una tribu, que también no solamente hacemos diferencia, nosotros somos diferentes de los hombres, una cuestión más de genética, de género, pero también somos diferentes entre las mujeres, ¿sí? No es lo mismo ser
una mujer de una tribu o vivir en Mauritania o vivir en la Polonia finlandesa o ser nórdica, latina, ¿sí? Eso va a determinar mucho lo que se llama la forma de afrontamiento, ¿sí? La forma de afrontamiento que va a depender mucho de la naturaleza, digamos, de los eventos que afrontamos y de la forma de procesar, digamos, esos estímulos, cómo enfrentamos el estrés. Y también entre nosotras hay muchas diferencias, ¿sí? También acá, como vemos, no es lo mismo ser, digamos, venir de una familia o venir de otro tipo de familia, ¿sí? A veces nuestros padres, nuestras abuelas, bueno, nuestros antecesores directos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra historia personal o intrafamiliar, también va a determinar la forma de responder frente a los estresores. Y todo esto va a llevar a distintas formas de afrontamiento que está asociado justamente a veces al desarrollo de las emociones como la ansiedad y la depresión, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han las madres primerizas, por ejemplo, les suele pasar y demás. Eh, por ejemplo, cuando van a la escuela y llevan a su hijo, primer día de escuela, a jardincito y van de la manito así como apretándolos un montón fuerte, fuerte la mano y uno, claro, internamente la mamá o el papá están ahí pensando, bueno, ojalá que se adapte, ojalá que lo acepten, ojalá que pueda, ojalá que no llore, ojalá... Y Ah, todas esas cosas que uno, al apretar la manito el nene, el nene pensará ahí, obviamente, que bueno, si mamá me aprieta así la mano, algo pasará ahí adentro, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que, bueno, sin querer, queriendo, uno siga como también incidiendo, todo tiene relación, ¿no? Con la forma de responder después a la hora de estar cada uno individualmente, bueno, frente a determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, la próxima, Roby. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar entonces de la ansiedad, que la ansiedad en realidad ha acompañado a la humanidad durante toda, es una emoción que durante toda la historia ha sido motor de cambios, de supervivencias, pero bueno, cuando la ansiedad tiene dos caras, ¿no? Roy, si querés pasarla, la ansiedad tiene dos caras. Por un lado, la ansiedad eh, tiene una parte, un aspecto de normalidad, digamos, que es la que nos permite enfrentar determinados retos y demás, que ahora lo voy a desarrollar más adelante, pero también tiene la parte más patológica, ¿no? Que es ahí sí, ante estímulos erróneos o ante una respuesta desproporcionada de parte de nosotros, bueno, esto puede generar, digamos, un trastorno que es persistente, ¿no? Que es difícil, de difícil manejo personal y que la sensación o el sentimiento principal es el miedo en el caso de la ansiedad, a diferencia de la depresión, el sentimiento o la emoción principal es la angustia, ¿sí? Eh, la ansiedad, bueno, como trastornos tiene, bueno, se clasifica en de varias maneras. Está el trastorno de generalizado de ansiedad, está la ansiedad social, ¿sí? Trastorno de ansiedad social, ataque de pánico, trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Bueno, que eso después lo vamos a ir viendo un poquito más. Pasamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá pensaría, entonces, bueno, ¿cómo puede ser que una ansiedad sea normal, no? ¿Cómo puede ser que ansiedad no parece compatible con algo de normalidad, ¿no? Eso, bueno, en realidad sí, la ansiedad es algo que, bueno, como les dije, nos ha acompañado, una emoción que ha acompañado, nos ha acompañado a todos durante toda la vida y la humanidad durante toda la historia, ¿no? Pero hay una ansiedad positiva o funcional que nos permite, es una respuesta adaptativa que nos permite, digamos, afrontar y transformar por ahí el miedo o una respuesta, mejor dicho, un motor o una energía para enfrentar ciertos retos, ¿no? Eh, Básicamente lo que atraviesa a todos los eventos es la incertidumbre. La incertidumbre es, digamos, es lo que
genera en las personas, digamos, con frecuencia eh, la falta de control de las cosas, entonces eso despierta la emoción eh, del temor a lo que va a venir, a lo nuevo, ¿no? Pero más allá de eso, a veces, bueno, esto nos permite a nosotros ir como pudiendo encontrar recursos para afrontar estas cuestiones que son de toda la vida, digamos, un viaje, una exposición, una cita, ¿no? Con alguien, un examen, bueno, son cosas que son parte de la vida misma y que, bueno, que uno por momentos aprende o por hechos específicos, bueno, a veces le tiene más o menos miedo a ciertas situaciones, ¿sí? Y después está la otra filmina, vamos a hablar de lo que es la ansiedad en sí mismo, ¿sí? Yo ahora voy a hacer como un recorrido así de básico porque después Robbie va a desarrollar un poquitito más, ¿sí? Bueno, la ansiedad como patología, digamos, se caracteriza por ser una hiperprosexia. ¿Qué significa eso? Es como un aumento de la atención hacia interoceptiva, digamos, que quiere decir que es hacia el interior de uno. En este caso la ansiedad es bidireccional porque no solamente se tiene en cuenta, digamos, uno está hipervigilante, no solamente por estímulos internos, sino también externos, ¿sí? Eh, Hay estímulos que tienden a ser estímulos condicionantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cualquier situación traumática, ¿sí? Que por ejemplo, si uno va a un ascensor es un objeto o un elemento inerte que no pasa nada, pero si uno tiene una experiencia traumática, eso pasa a ser como un estímulo condicionante. Entonces, todos los ascensores del mundo van a ser condicionantes para mí, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que la ansiedad es bidireccional, porque no solamente la persona tiene una hipervigilancia o una vigilancia hacia a las sensaciones internas, ¿sí? Del cuerpo, los cambios fisiológicos, ¿no? Empieza a sentir como latidos intensos y sensación de ahogo, ¿sí? Sino que la hipervigilancia también se da hacia estímulos externos, ¿no? Hacia aquellas cosas que nosotros asociamos, que después bien lo va a explicar Robbie, con cosas que nos dan por ahí miedo o que nos remiten a historias traumáticas personales, ¿sí? Y la mujer, bueno, tiene como condición también respuestas neuroendocrinas y hormonales que amplifican esa vulnerabilidad. Por eso decimos que la mujer tiene casi el doble, ¿no? Tiene mayor vulnerabilidad que los varones frente a estas cuestiones, por estos cambios que se van dando, ¿sí? Seguimos, Robbie, un poquito. Bueno. Bueno, y como veníamos hablando, esta cuestión de tanto, bueno, el hombre y la mujer, pero la mujer por esta condición, como les decía, tanto genéticas, filogenéticas y demás, bueno, quizás la vulnerabilidad es mayor, porque hay momentos en el mes que no son iguales que todos los días, hay cambios hormonales, cambios endocrinos también que hacen que nuestra sensibilidad o nuestra permeabilidad frente a determinados estímulos sea distinto, ¿sí? Que va más allá también de la posibilidad de dominar personalmente. No es todo tan consciente como uno lo pensaría, ¿no? En estos tiempos donde uno, como les decía, a veces queda en uno, en donde todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser manejable y que todo es fácil, ¿no? Ustedes por ahí seguramente verán en los TikTok y en algunos reels donde todo se hace rápido, se hace fácil, sale todo perfecto y bueno, no es tan así, ¿no? Y uno se exige mucho más, eso tiene que ser, ¿no? ¿Por qué no me sale tal cosa? ¿Por qué yo no puedo enfrentar tal situación? ¿Por qué? Estos por qué que uno se pregunta en realidad no tiene que ver con que uno tiene que ser, digamos, responder a todo de manera excelente, sino también aceptar estas cuestiones de la vida misma, ¿no? Que uno se enfrenta a cosas que no conoce y que, bueno, que también hay que, de alguna manera, soltar el control de todas las cuestiones que nos van pasando y dar
tener más confianza en uno mismo, ¿sí? Eh, la próxima, me parece que ya estamos, ahí está, muy bien. Bueno, en este caso, un poquito, voy a mencionar rápidamente nomás, como para mencionarlo, que una de las cosas que, bueno, uno de los trastornos que, digamos que son actuales, o los que se llaman de actuales, ¿no? Es el trastorno de pánico. ¿Por qué se dice actuales? Porque en realidad estas cuestiones son, a veces uno diría, parecería una moda, ¿no? Porque el trastorno de pánico se considera como una cuestión así, que ahora se ve más o se escucha más, ¿no? Bueno, a veces también, justamente por lo que venimos hablando, uno no está encerrado en un lugar, en una burbuja, uno se relaciona con los demás y la forma de afrontamiento también, de alguna manera, se generaliza, ¿no? Entonces, ahora se escucha más de este tema porque también para Freud sería lo que se llama la identificación al rasgo, o sea, uno se identifica con el otro y copia de alguna manera la forma de afrontar ciertos estímulos. Para la neurociencia se diría la neurona espejo. La neurona espejo es lo que también hace que nosotros de alguna manera copiemos ciertas formas de afrontamiento frente a determinados estímulos, ¿no? Por eso, bueno, hay que eh, dar cuenta de que el trastorno de pánico, bueno, ahora tiene mayor prevalencia en la actualidad, ¿sí? Y que bueno, que también hay que diferenciarlo del miedo, ¿no? Que el miedo, si bien es una respuesta adaptativa al trastorno de pánico, bueno, es algo que es persistente, que requiere, ¿sí? de atención y que a veces, bueno, tiene que ver también un poco con las formas de afrontamiento de la actualidad, ¿sí? Que la modernidad, como dice Zygmunt Bauman, la modernidad líquida que nos lleva a todos, ¿no? A cambios de estructuras. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que, bueno, tranquilas, que quizás en millones de años vamos a poder cambiar un montón de cosas, pero bueno, esto está determinado así, que bueno, que forma parte de una historia, y de una, digamos, de la información que venimos trayendo hasta inconsciente o genéticamente, ¿no? Y que bueno, que saquémonos de las mochilas un poco todo ese peso de que uno tiene que reaccionar de una manera determinada, ¿sí? Bueno, esto igualmente más adelante también lo voy a explicar un poquito más desarrollado. Yo hice una introducción. Ahora voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la depresión, como para si pasamos a la próxima. Bueno, la depresión, sí, que todos conocen ahí el personaje. Pasamos a la próxima. A ver. Bueno, en este caso la depresión también, la depresión es una hiperprosexia interoceptiva, o sea que uno tiene una, digamos, aumento de la atención hacia sentimientos, es más endógena, no volitiva. ¿Qué significa no volitiva? Que no depende de la voluntad de la persona, no es algo tan manejable, ¿no? En este caso la depresión quizás tiene mayor riesgo de suicidio, sí es, digamos, la depresión también está asociado a cierta dificultad para enfrentar un montón de situaciones en general, pero bueno, que a veces requiere tratamiento farmacológico, ¿sí? Es mucho más difícil manejo para la persona en general, porque bueno, no solamente se basa en la voluntad básicamente, sino es del querer hacer, es un poquito más endógeno, más profundo, ¿sí? Eh, y que también, bueno, en las mujeres esto también es 1,5% más, digamos, eh, en los varones y bueno, tiene más riesgo de suicidio en este caso, ¿sí? Pasamos a la próxima, Robin. Bueno, ahí como les decía, la depresión, bueno, tiene 1,5 veces más común en las mujeres que en los varones. Los factores de vulnerabilidad son los cambios hormonales, la exposición al estrés, bueno, como bien decía Cristian al principio también, las mujeres son vulnerables a maltrato físico, de parejas, bueno, todas estas cuestiones roles sociales y demás, que también
padecen, ¿no? Frente a estos cambios que todavía no se están produciendo, ¿no? En todo lo que es cambios sociales o del entorno, ¿no? En función de la mujer, que si bien está ganando mucho terreno en muchos aspectos de la vida y socialmente, pero bueno, esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Como les decía, esto es un cambio que se va dando en información, en la epigenética y en la información del desarrollo de muchos años evolutivos para lograr, digamos, con éxito un cambio tanto en la mujer como en el hombre, ¿sí? En este sentido. Y no es lo mismo estar triste que estar deprimido, ¿sí? Estar triste es un sentimiento normal también que tiene que estar asociado a eventos específicos, que tiene que ver con la elaboración de emociones, que bueno, muchas veces, bueno, más que nada la angustia se tiene un inicio específico, identificable y tiene también un proceso y un periodo. En cambio, la depresión es un poquito menos manejable, ¿sí? Y bueno, supera, mayormente si supera los 3 o 6 meses, uno ya puede empezar a hablar de la depresión, ¿sí? Dependiendo también de la naturaleza del evento, ¿sí? Obviamente. La próxima, Robbie. Bueno, y acá voy a hacer una pequeña explicación, nomás voy a mencionar de que hay, digamos, lo que se habla de la depresión como, digamos, una patología, pero bueno, hay distintas formas de depresión o distintos momentos o desarrollos de la depresión, ¿sí? Está la depresión, que es diferente, como les decía, de la tristeza, que bueno, que hay digamos, la depresión tiene como una percepción más una mirada más de túnel, ¿no? En donde por ahí uno se encierra en un aspecto, como uno pensaría casi un sesgo en la mirada de la persona, donde los registros son más negativos, ¿no? Como para más, de mucha culpabilidad, eh, como, digamos, de un sentimiento siempre de tristeza, de culpa, de desgano, ¿no? Que afecta a nivel funcional en las personas en cuanto que, bueno, generan trastornos de sueño, de alimentación, ¿no? Y acá, bueno, hablamos de la depresión mayor, como ya les mencioné anteriormente, y también hay otros tipos de depresiones, lo que se llama la depresión tardía. La depresión tardía es mayor, con mayor prevalencia en mujeres mayores de 67 años, de 65 años, perdón. ¿Por qué se da en esa edad? Porque la depresión tardía está asociada, por ejemplo, a determinados duelos que se dan en la vida adulta, ¿sí? El duelo, por ejemplo, en viudas o duelos en función de pérdidas de roles sociales o familiares, ¿no? En donde hay cambios de etapas que no pueden ser aceptadas o no están bien elaboradas. Entonces, esta depresión tardía, porque se menciona como depresión tardía porque no tiene antecedentes de una persona depresiva, o sea, que no tiene antecedentes por ahí más neurobiológicos, más, digamos, con antecedentes de depresión anterior, ¿sí? Quizás pueden ser personas con ciertos sesgos, pero no hay una diagnóstico de depresión que se da más que nada en esta otra etapa, ¿sí? Eh, y después voy a mencionar rápidamente también lo que ahora se está hablando mucho, que es de la depresión sonriente o enmascarada. Son, por ejemplo, mujeres que sostienen una imagen de eficiencia o buen ánimo, se esfuerzan a costa de un alto desgaste emocional y fisiológico para mantener, digamos, de alguna manera, mostrarse de alguna manera como, bueno, autodidactas, ¿no? Siempre en pos de hacer cosas y siempre, bueno, tratando de mostrar imágenes, ¿no? Como un poco lo que se ve mucho ahora es esto de con las redes sociales, por ejemplo, donde uno siempre tiene que estar como mostrando la foto, ¿no? La foto de la felicidad, la foto del buen momento, la foto del éxito, la foto de esto, del otro, ¿no?
y que hay poco espacio para el aspecto más humano, ¿no? De que, bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas personas, bueno, mujeres en general también que a veces socialmente se le exige, ¿no? Tener, ser esto, ser lo otro, tener esto, o al mismo tiempo en una etapa hacer todo, ser empresaria, millonaria, viajar, tener hijos, tener una familia feliz, tener esto, tener todo a la vez y en realidad, para ser sincera, eso no se logra, eso no es todo a la vez. Hay cada momento, cada etapa tiene su momento y cada etapa uno tiene que dedicarse a una cosa, a la otra, en algún momento se da, pocas veces todo junto, pero muchas veces para uno si quiere hacer una cosa se tiene que dedicar a eso, no puede ser empresaria, madre 100%, tener millones, viajar, viajar a todo el mundo, no. Entonces también, bueno, muchas veces el entorno, por eso hablamos de la epigenética, el entorno modifica también y nos exige a las mujeres, bueno, a responder de una manera determinada, ¿no? Por eso, en este caso, ahora actualmente se está hablando de la depresión sonriente y son mujeres más bien, son muy autoexigentes, con una autocrítica elevada, que no suelen pedir ayuda, con una tendencia al perfeccionismo, ahí está. No soy perfecta, ya, ya se dan cuenta. Eh, al perfeccionismo, muestran una desconexión emocional, ¿no? Y muchas veces tardan mucho tiempo en pedir ayuda, ¿sí? Porque, bueno, parece que eso de alguna manera harían verla como, bueno, muy vulnerable o débil, cosas que no es así, ¿no? Todo lo contrario, son personas que muchas veces tienen un sentimiento de vacío, de soledad muy grande, pero no se lo permiten expresar, ¿no? Porque eso parecería que mancharía un poco su imagen y demás. Bueno, esto más que nada sería como una pequeña introducción para dar paso a ahora lo que va a explicar Robbie, que él va a hablar digamos, el cerebro femenino, el procesamiento, ¿sí? Como las mujeres a nivel cerebral tienen muchos cambios, que bueno, le voy a dar paso a Robbie para que pueda profundizar un poquito en eso. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Y para quienes van haciendo de algún modo el interrogante de y la grabación de todo esto, la vamos a enviar vía correo electrónico durante el día de hoy, junto a diferentes cuestiones bibliográficas para también puedan ir profundizando sobre los temas abordados. Y las preguntas, bueno, como ya saben, las van dejando vía chat y las abordamos sobre el final. Así que bueno, Robbie, ahora sí, te cedo la palabra. Bueno, trastorno depresivo en mujeres. Como ya dijo Nancy, es el trastorno del humor más común en mujeres. Es más común en mujeres en edad reproductiva y presenta más síntomas de internalización, o sea, que repercuten en su propio cuerpo, como el trastorno de somatización, o sea que, la voz baja. O sea que, por ejemplo, sus problemas repercuten en su salud corporal. Ups. Y la mujer es biológica y psicológicamente más vulnerable a esta enfermedad. Gracias. Como ya hemos dicho, la fluctuación de las hormonas sexuales en la edad reproductiva es un factor causal de esta vulnerabilidad. Y esto es apoyado por el hecho que la tasa de depresión es igual en ambos sexos antes de la pubertad y después de los 60 y pico de años. O sea que antes de la pubertad y después de la menopausia, las tasas de depresión son igual en hombres y mujeres. O sea, evidentemente las hormonas algo tienen que ver.
La depresión es mayor en la población urbana, esto es obvio, no es lo mismo vivir en una jungla de asfalto que en un pueblo tranquilo. En las mujeres de bajo nivel económico y o educativo, y, como dijo Nancy, en las mujeres recientemente divorciadas y viudas. El trastorno depresivo en las mujeres especialmente está caracterizado por irritabilidad, anedonia. ¿Qué corno quiere decir esto? Incapacidad de sentir placer. Este es un síntoma muy impactante porque es muy feo pasar por la vida sin poder sentir placer por ver una película, por comerse una pizza, por estar con sus seres queridos. Acá vemos que en la depresión algún problema con el neurotransmisor relacionado con el placer, que es la dopamina, hay. Pero curiosamente, si bien ha habido decenas de experimentos, todavía no sabemos muy bien cuál es el problema que hay con la dopamina. Se supone que es un problema con el receptor de la dopamina. También en las mujeres hay más trastornos de la concentración, sentimientos de inutilidad y, por supuesto, tristeza. Eh, Culpa excesiva o inapropiada, desesperanza, ideaciones suicidas. Esto es lo que hace que las pacientes depresivas a veces están relacionadas con problemas legales, el lentecimiento psicomotor, disminución de energía, levantarse a la mañana de la cama para una mujer depresiva es más difícil que correr una maratón en el Sahara, y cambios del apetito y del sueño. Los trastornos de depresión están íntimamente relacionados con trastornos del sueño, a un punto tal que algunos autores preguntan cuál es el huevo y cuál es la gallina. O sea, el trastorno de depresión es la causa del trastorno del sueño o el trastorno del sueño es la causa de la depresión. El lentecimiento psicomotor es que las pacientes depresivas, por un lado, piensan, memorizan, prestan atención más lentamente, y también, por otro lado, sus movimientos, su coordinación motriz es más lenta. Muy bien, factores de riesgo de la depresión. Bueno, específicamente en mujeres los podemos dividir en factores psicosociales y biológicos. Factores de riesgo psicosociales en mujeres. Familiares, abuso físico y sexual por el esposo, como ya nombró Cristian, abuso de alcohol en la pareja de la mujer, viuda o separada, disminución de la autonomía en toma de decisiones. Acá hay un trabajo muy interesante hecho por psiquiatras hindúes. En la India, por ejemplo, es un país donde la mujer tiene poca autonomía y la India justo es uno de los países que tiene mayor porcentaje de depresión en mujeres. Disminución del apoyo de la familia y problemas en la relación conyugal. Todos estos son factores familiares psicosociales de riesgo en la depresión de la mujer. Otros son los eventos estresantes de la vida. El parto, los roles maternales. Y acá la sociedad se olvida que la mujer tiene como 40 roles. El hombre generalmente si tiene un rol es mucho.
pero la mujer tiene un montón de roles. Y entonces tiene el rol de mamá, tiene el rol de cuidar a los ancianos y a los enfermos de la familia. En mi caso, yo cuando tengo 38 grados de temperatura es como si tuviera cáncer y estoy tirado en la cama, y mi mujer con 40 grados de temperatura va a trabajar, cocina, se fija en la mochila de mis hijos. Y esto es un fenómeno global. Tiene menos oportunidades de educación en el mundo, lamentablemente, porque evidentemente vivimos en una sociedad machista, y también tiene menos oportunidades de empleo. ¿Mm? Por el mismo motivo. Bueno, factores de riesgo biológicos en mujeres de depresión. Tiene mayor vulnerabilidad a la depresión, fíjense ustedes, en momentos de variación hormonal. En la pubertad, donde hay un pico hormonal muy alto, en el periodo premenstrual, donde la progesterona, si no recibe un WhatsApp del útero diciendo que se ha fertilizado, la progesterona cae. Posparto, donde la mujer pierde la placenta y ahí hay otra montaña rusa hormonal, y en el periodo perimenopáusico, donde el ovario se cierra. Y en todas estas situaciones hay una característica que es la disminución del estrógeno. Evidentemente, la caída del estrógeno está relacionada con la mayor tasa de depresión en la mujer. Pero como vamos a ver, no puede ser la única causa, porque todas las mujeres tienen pubertad, todas las mujeres tienen periodo premenstrual y todas las mujeres tienen periodo perimenopáusico y no todas se deprimen. Muy bien, el estrógeno evidentemente tiene un efecto protector sobre la depresión y su disminución aumenta el riesgo de la depresión. Ustedes dirán, bueno, Robbie, entonces es muy sencillo. Le damos a las mujeres parche de estrógeno y se acabó. Que en un momento dado fue un enfoque. Ahora, el estrógeno tiene un lado oscuro, un lado Darth Vader, y es que el tratamiento estrogénico aumenta el riesgo de cánceres ginecológicos. Entonces, esta no es una opción. Y si alguien se la ofrece, por favor, no la acepte. Muy bien, ¿cómo difiere la depresión entre mujeres y hombres? Muy bien, primero, la depresión no solo es más frecuente en mujeres, sino también es mucho más persistente que en los hombres. Segundo, la depresión en mujeres tiene más síntomas, son de mayor severidad y reportan más angustia. ¿Qué es esto de la angustia? ¿Qué es angustia? ¿Qué es ansiedad? Bueno, la angustia es la repercusión corporal de los síntomas, ¿sí? La depresión, a mí no me gusta el término mente, porque la mente, yo vengo de la biología, pido disculpas, para la biología no existe la mente, ¿sí? No, no es algo que podamos ubicar biológicamente. Pero la depresión, la ansiedad es algo que se siente, digamos, en la mente o en el cerebro. Me siento ansioso, me siento deprimido. La angustia se siente en el cuerpo. Me duele el estómago, no puedo respirar, me siento ahogado. Bueno, eso es la angustia. Y las mujeres con depresión tienen mucho más angustia que los hombres. La distimia es mucho más común en las mujeres depresivas. Y ustedes dirán, Robbie, ¿qué corno es la distimia? Bueno, yo siempre digo que la distimia es una depresión crónica light.
¿Por qué? Porque la depresión no es constante. La depresión mayor, de la cual habló Nancy tan claramente, tiene periodos. O sea, aparece, desaparece. En la jerga se dice remite. La distimia es una depresión constante, crónica, pero, o sea, que sea crónica es terrible, pero los síntomas son más leves. La depresión, cuidado, yo siempre digo que es un monstruo con múltiples caras. Hay múltiples tipos de depresión. Ya Nancy les habló de algunos tipos, hay múltiples tipos. Y un tipo de depresión es la distimia, que es esta depresión crónica, pero más leve. Bueno, las mujeres sufren mucho más distimia que los... Las mujeres tienen como comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Bueno, en psiquiatría es muy común esto de la comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Tener más de un trastorno. Por ejemplo, un niño con autismo que además tiene TDAH. Por ejemplo, una persona con depresión que también tiene ansiedad. Yo no sé si esto no nos está hablando de que en psiquiatría no tenemos las cosas muy claras, porque es raro que alguien con pulmonía tenga diarrea. Es raro que alguien con diabetes tenga asma. Bueno, en psiquiatría es muy frecuente. Las mujeres depresivas tienen más frecuentemente, además de depresión, ansiedad. Los hombres depresivos, muy frecuentemente, además de depresión, tienen adicción. Por supuesto que tener comorbilidades empeora el pronóstico, porque dificulta mucho el tratamiento. Luego, en la depresión, en mujeres, la corteza cingulada anterior está mucho más activada. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa que la corteza cingulada anterior esté mucho más activada en mujeres? Bueno, vamos a explicarlo. Otra cosa es que en las mujeres depresivas, un neurotransmisor que se llama GABA está disminuido en la corteza cingulada anterior y en la amígdala. O sea, en las mujeres depresivas, la corteza cingulada anterior está mucho más activada que en los hombres depresivos y en las mujeres depresivas hay una disminución de un neurotransmisor que se llama GABA en la corteza cingulada anterior y hay una disminución de GABA en la amígdala. Bueno, ¿por qué nos importa esto? Primero, cuando ustedes escuchen GABA, eso significa off. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Si disminuye el GABA en la corteza cingulada anterior y en la amígdala, en las mujeres depresivas, esto quiere decir que estas dos estructuras en las mujeres depresivas están más activadas. ¿Mm? El GABA es un neurotransmisor inhibidor. Si este neurotransmisor está disminuido en la corteza cingulada anterior y en la amígdala en las mujeres depresivas, esto quiere decir que estas dos estructuras están más activadas. Veamos qué quiere decir esto. A ver, por favor, por chat, díganme qué sienten cuando ven esta foto. Exacto. Como decía mi mamá, donde se come no se caga y viceversa. Asco. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos una corteza, que es la corteza cingulada
anterior que cuando ve algo que le parece que no está bien, empieza a decir error, 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 error. Y ver a este señor comiendo en un inodoro nos genera asco, que es la señal de error. Las mujeres tienen una corteza cingulada anterior gigante. Por eso la mujer comete menos errores que los hombres. Pero en las mujeres depresivas, la corteza cingulada anterior, como tiene menos GABA, todavía está más activa, porque no la inhiben. Esto quiere decir que en las mujeres depresivas, su corteza cingulada anterior está constantemente gritando error, 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 error. Y esto no es difícil de entender cómo la lleva a ese sentimiento de depresión. ¿Mm? Luego, la amígdala. La amígdala es responsable de una característica de los pacientes depresivos que se llama sesgo emocional negativo. Supongamos, el lunes voy a la facultad, me cruzo con un colega y no me saluda. Yo puedo pensar de dos formas. Una forma que es sesgo emocional positivo y decir, bueno, no me saludó porque tenía diarrea o porque se peleó con la esposa. Después lo agarro y hablo con él. Y la otra forma de pensar es el sesgo emocional negativo. Este hijo de puta, ¿qué mierda le pasa que no me saluda? No le hablo nunca más en la puta vida. No sé si a alguna de ustedes le pasó esto. Muy bien, el depresivo tiene un sesgo emocional negativo. Si usted le da una lista de palabras, las únicas que elige es triste, maldad, mala onda. ¿Por qué? Porque la amígdala, que es donde está el centro del miedo, el centro de la tristeza, el centro de la agresividad, está hiperactiva. Y uno de los motivos por los cuales está hiperactiva es porque disminuye el GABA. Y si yo tengo un sesgo emocional negativo, ¿cómo miro al mundo que me rodea? Como un mundo que está mal. Entonces, entre la corteza cingulada anterior que me grita error, 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 y mi amígdala que ve todo mal, y esto está mucho más activo en la mujer que en el hombre, no es raro que la mujer tenga más depresión que el hombre. Muy bien. Algo interesante que se está estudiando, no vayan corriendo a comprar esto, es un psicodélico, una droga que se llama psilocibina, que está teniendo resultados muy buenos, está mejorando, siempre dado en correlación con psicoterapia, que mejora el sesgo emocional. Está en investigación. Muy bien, otra cosa que se ha visto es que el estrés crónico disminuye el tamaño del hipocampo. Y se ha visto que en individuos con depresión tiene el hipocampo de menor volumen y este menor volumen del hipocampo es un factor de vulnerabilidad a la depresión. Muy bien, ¿qué tiene el hipocampo? Que si disminuye su tamaño, aumenta su vulnerabilidad a la depresión. El hipocampo está relacionado con nuestra memoria consciente.
y es un regulador de la amígdala. Pongamos un ejemplo. Es la noche de Año Nuevo, 31 de diciembre, y siempre hay algún bobo, como diría el señor Messi, que empieza a prender fuegos artificiales. Y ante el estallido, nuestra amígdala se asusta y es la amígdala la que activa la respuesta de luchar o huir. Pero el hipocampo, que tiene la memoria consciente, le dice a la amígdala, no, no te asustes, no te acordás, el año pasado también pasó esto. Son los sonsos que tiran fuegos artificiales, asustando a perros y haciendo sufrir a los niños con autismo. No tenés que luchar o huir. El hipocampo frena a la amígdala en sus respuestas de tristeza y miedo. Ahora, si yo tengo el hipocampo más chiquito, no frena a la amígdala y la amígdala responde con miedo, responde con depresión. Bueno, trabajos demuestran que lo que llaman efectos adversos de la infancia, abuso físico, abuso sexual, o abuso verbal y abandono parental en la niñez aumenta 3 veces el riesgo de depresión en la población general y especialmente en las mujeres. Y en las mujeres, los precipitantes más comunes de la depresión son la pérdida de un ser querido y el aislamiento social. Muy bien, ¿hay preguntas? Muy bien, querido Robbie. Habré estimado unas 80 preguntas, pero Bueno, me van a bueno, putear en 400 idiomas y tienen razón. Pueden poner en el chat, Cristian, hijo de puta. No pasa nada. Porque voy a tener que amalgamar o integrar estas preguntas en ejes temáticos, porque si no es eterno. O sea, gracias también, indudablemente, Nancy y Robbie, porque han disparado un montón de interrogantes en un montón de áreas y variables. Así que voy a intentar apelar a mi creatividad para que más o menos podamos abordar los temas que por lo menos más se han repetido en la actividad, sobre todo porque Robbie me ha comentado que tiene hasta 11:25. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo en integrar esto. También, detalle no menor, voy a dejar por acá, certificado de la clase, estoy dejando el enlace en el chat. Lo voy a compartir una vez más y seguramente a medida que van haciendo las preguntas, también lo comparto nuevamente, pero atentos al chat. Muy bien, Nancy, Robbie, primera pregunta. ¿Se puede salir de una depresión mayor sin medicación? a ver, la depresión leve y moderada, según la bibliografía internacional, el tratamiento de primera línea, lean mis carnosos, voluptuosos y sexuales labios, es la psicoterapia. ¿Sí? Lamentablemente, si ustedes van a ver un psiquiatra, eh, eh, ustedes Sí. saben, si uno tiene un martillo en la mano, lo único que ve son clavos. Entonces, lo primero que le da es un psicofármaco. Pero la bibliografía internacional dice claramente que la depresión leve y moderada, el tratamiento de primera línea es la psicoterapia. En una depresión grave, bueno, ahí podemos hablar de un tratamiento mixto, ¿sí? No sé, Nancy, ¿qué opinás? Ah, perdón, Sí, sí. ¿qué te parece? Sí, no, totalmente, coincido con Robbie. Digamos, el tratamiento, digamos, para la depresión mayor se hace en conjunto. En principio, sí, obviamente tiene que haber una medicación de base, ¿no? Porque es muy difícil manejo, como había mencionado, pero
digamos, para el día a día, para poder ubicar estas emociones de manera efectiva, para la búsqueda de recursos, ¿no? Para el manejo de determinadas situaciones, la medicación por sí misma no sirve para nada, ¿no? Lógicamente, una terapia, sea una terapia dinámica, una terapia cognitiva conductual, bueno, según, digamos, lo que requiere cada uno, pero en realidad es en conjunta porque no sirve de nada tomar medicación tras medicación si uno después no tiene recursos para afrontar determinadas situaciones o para desarrollar nuevos recursos, cambiar formas de percepción, para ubicar, por ejemplo, esto que veníamos hablando de, de lo que nos transfiere a nivel consciente e inconsciente también, ¿no? Un montón de situaciones familiares, emocionales, manejos que a veces no dependen solamente de cómo uno se enfrenta frente a las situaciones o los problemas, sino también una serie de cuestiones que en una terapia, lógicamente, uno puede lograr desprenderse y sacar muchas cosas de la mochila y poder descubrir nuevos recursos más allá de lo que uno trae, ¿no? De forma particular. Muchas gracias por ambos por la respuesta y también, por supuesto, por las preguntas que, como comenté, desde mi humilde intención intenté, digamos, agrupar. En este caso fue Daniel el que inició esta temática. Muy bien, siguiente interrogante. En adolescentes parece que los niveles de ansiedad y depresión se han disparado mucho. Si bien veo que durante la clase han mencionado cierto vínculo con este gran cambio hormonal de esta etapa, pero ¿hay factores externos o culturales que estén amplificando esto? Sí, le recomiendo un libro muy lindo, muy bueno, está traducido al castellano, La generación ansiosa. La generación Z fue la que nació con los celulares inteligentes, desde la aparición de los celulares inteligentes y las redes sociales como TikTok e Instagram, la ansiedad y la depresión, gracias Cristian, aumentó más de un 100% en adolescentes. Esta cifra es demoledora. Y si bien yo siempre digo que prohibir no es la solución, está claro que un adolescente no puede tener ni necesita tener un celular inteligente hasta los 18 años. Que el primero que tomó esta medida fue el presidente de Australia y ahora algunos países europeos lo están tomando, eh, porque lamentablemente, y está demostrado científicamente, que las redes sociales y el celular inteligente son la causa de este aumento, porque no hubo una mutación genética en nuestros adolescentes. Este aumento ha sido, por un lado, por el uso del celular y por otro lado, porque los padres, pensando que si dejaban a sus hijos jugar libremente, que es como durante 50.000 años maduraron los adolescentes con el juego libre, no les permitieron más jugar libremente, los dejaron adentro en casa, o sea, un gran control en su vida de juego y una ausencia de control en su uso en el mundo digital. Entonces, esta doble tenaza creó esta catástrofe en salud mental. Y si logramos ponernos de acuerdo entre las mamás y los papás de hacer un gran control en la vida digital de nuestros adolescentes y dejarlos jugar libremente al sol sobre el pasto, este problema de psiquiatría adolescente se resuelve en 2 años. En 2 años. No cuesta un peso. Y no esperemos ayuda de nuestros políticos, por lo menos en la Argentina, porque no nos la van a dar. En Australia se puede hacer porque al presidente de Australia no le interesa la reelección, pero sí, esta es la medida a llevar a cabo para disminuir, según las pruebas PISA, el 66% de nuestros adolescentes se sienten solos aún en los recreos. ¿Mm? Estas cifras son aterradoras. Muchas gracias, Robbie. Nancy, ¿tienes algo para añadir a esto? Más que nada en tu Sí, rol como... claro.
No, uno, por ejemplo, puede ver uno de los libros que están comprando mucho ahora los adolescentes, ¿no? Los jóvenes, es el libro de David Hogan, que es el que se llama No me puedes lastimar, ¿no? Entonces, si uno ya con ese título ya da indicio de en qué lugar se sienten estos chicos. A veces, si bien están en apariencia muy relacionados con un montón de personas, están solos en su habitación y el vacío y la soledad es bastante profundo, ¿no? Que se está viendo actualmente por todos los cambios sociales y las redes sociales. Por lo cual, cuando los chicos dicen, no, estoy conectados con esto, con un montón de chicos y demás, bueno, sí, pero ¿cuánto de esa conexión tiene que ver con los sentimientos de ese chico, de lo que le está pasando? Si no es un pasatiempo más bien, ¿no? Lo que están haciendo muchas veces. Y bueno, dar cuenta de lo que ellos leen, a veces lo que ellos necesitan, bueno, sería importante, ¿no? Como familia y como esto que decimos que el entorno y la epigenética también, todo lo que nos va relacionando con los seres más cercanos, bueno, es importante estar atentos, ¿sí? Muchas gracias, Nancy. Susana, ¿te estamos escuchando? ¿Estás por aquí? Gracias, Sí, hola, Cristian. buenos días. Está. Sí, Susana Gris. Susana Grifo, yo soy de Carnero, Colonia, Uruguay. Para mí, todo este ciclo de charlas ha sido muy interesante, pero voy concreto al tema. El doctor Rosler ha sido extremadamente claro, preciso y muy objetivo con las imágenes que usa en la presentación, y creo que no tenemos duda ninguno de los participantes de lo que quiere decir. Particularmente tengo una teoría que es la teoría inodoro, water closet, que como docente entiendo que estamos asistiendo a un gran inodoro donde todo el mundo va a echar sus desechos. Esto forma parte de un proceso en el que no hay una higiene, convengamos esto, no hay una higiene adecuada de ese inodoro para que los procesos sean los más normales. Entonces, todos estos estudios revelan claramente que estamos destrozando, y digo estamos porque de alguna manera la ciencia en sus distintas variaciones lo está sabiendo, pero estamos inoperantes frente a este hecho. Es como ver pasar la realidad y no poder incidir porque parece que cada día aparece una nueva postura o posición que en lugar de resolver los problemas los aumenta. Entonces, a mí me gustaría simplemente eh, tener la ilusión de que el doctor ya lo dijo, no podemos esperar nada de quienes deberíamos esperar. Esto es lamentable. Pero ¿cómo como resultado más claro podemos tener en la llegada a la formación de nuestros docentes una parte curricular que establezca esto? Porque si en la educación no hay incidencia sobre estos conocimientos, estamos fallando en lo medular del tema, ¿no? Eh, Disculpen, simplemente era muy importante para mí en lo personal, soy una docente que tengo 69 años, no estoy en la parte curricular de la escuela, pero ¿qué pasa? Además soy instructora de yoga, tengo formación de gente, tengo de todas las edades, con gente con identidad de género diferente, que cuando vamos a las prácticas a encontrar la conexión con el otro, yo encuentro una realidad de desesperación tremenda porque la gente está sola. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de nuestras prácticas, tenemos tres procesos. Primero, si no podemos llorar cuando vemos un evento triste, quiere decir que el mecanismo de la tristeza ya no está funcionando. Y una de las cosas fundamentales que yo veo en los adolescentes que trabajan en mi clase es que son aemocionales. Es decir, no sienten, no pueden expresar las emociones. Luego viene la parte de la enfermedad, de la tristeza, que es la angustia. Las madres se angustian porque viven estados consecutivos de tristeza. Pero después viene la última etapa de todo este proceso de enfermedad, que es la depresión. Cuando entramos en la depresión, vamos al recurso farmacológico que lejos de resolver el problema, cuando no está respaldado por un profesional como la doctora Nancy o el doctor Robbie, digo, cuando hay profesionales que en 15 minutos tienen que asistir una patología de este tamaño, no podemos encontrar una solución al problema. Y ahí tenemos los centros educativos que en lugar de ser instituciones de formación,
son receptáculos de niños que vienen con todos los problemas del watercloset de la clase. Discúlpenme, pero tenía necesidad de plantearlo porque creo que en este tipo de procesos de formación, y aclaro que asisto a todo lo que pueda, a todo lo que puedo, y cada día estudio más, creo que de repente entre todos, capaz que se podría llegar a alcanzar una manera en que distintos docentes en distintos lugares pudiésemos estar mandando mensajes que sean contundentes. Pido disculpas por la demora, ¿eh? Muchas gracias por todo. Nancy y Robbie, los escucho. No, bueno, muchas gracias, Susana. Estoy de acuerdo con vos. Acá la única manera de solucionar el problema es abandonar una característica de nuestra cultura, que es la de ser individuos, y pasar a ser ciudadanos, ¿sí? Si nosotros nos transformamos en ciudadanos y colaboramos entre todos, de esta salimos. Lamentablemente, estamos en una cultura de individuos, Robbie, el donde microfonito por las dudas, discúlpame. Ahora sí. perdón, donde a la gente le interesa primero lo material y el deporte preferido es el yo-yo. Si logramos salir de esto y podemos ser ciudadanos y colaborar entre nosotros, tenemos una oportunidad. Pero se vuelve muy complejo. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, yo también coincido totalmente con Susana y veo el interés que tiene ella y su experiencia laboral, así que agradezco por las palabras que ha aportado. Ya está. Gracias, Susana. Gracias, Robbie. Gracias, Nancy. Leticia, te veo con la mano levantada. Esperamos un segundo que tengo una pregunta que yo creo que es el eje troncal y después, si querés, vamos contigo. Siento que nos quedan unos 10 minutos, más o menos, sobre todo que era Robbie, para que, bueno, fue el pedido que él nos hizo. Eh, Entiendo que esto puede haber cierto contagio, es decir, por lo menos por lo que también se manifiesta o se interpreta en muchas preguntas, es decir, esta sensación de que el mundo nos sobrepasa por encima, que la ansiedad nos come a diario, que la depresión cada día es más frecuente, ¿tiene relación el entorno en el cual nos vinculamos? O sea, ¿estamos en un mundo más ansioso? A ver, sí, estamos en un mundo más ansioso. eh, Algunas personas de aquí ya me han escuchado 50.000 veces decir esto y pido perdón. El enorme problema que nosotros tenemos es que tenemos un cerebro diseñado para vivir en un mundo en el cual ya no vivimos hace 50.000 años. ¿Sí? Nuestro cerebro está brillantemente adaptado para la edad de hielo. Y en la edad de hielo no había polución de ruido, no había polución de luz, no vivíamos en metrópolis. El máximo número de personas con la cual vivíamos eran 100, 150 personas. En realidad la mayor parte de las veces vivíamos con 10 o 15 personas. Y todos estos factores, lo único que han hecho es ponernos más ansiosos y depresivos. No solamente eso, más esquizofrénicos. O sea, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia no está descrita ni entre los romanos, ni entre los griegos, ni entre los árabes, ni en la Edad Media, ni en la Edad Medieval. Recién en el siglo XIX aparece y es una enfermedad urbana. O sea, el problema de esta epidemia de ansiedad y depresión es que nuestro cerebro estamos tratando de usar tecnología ultramoderna en un software de 50.000 años de antigüedad. No funciona. Siento mucho decirle que esto no funciona. No va a andar. Y esto genera obesidad, insomnio, estrés, hipertensión arterial. Es como si ustedes quisieran agarrar un tocadisco de vinilo y conectarlo, no sé cuál es el último iPhone, porque no tengo celulares, 16, 17, 18, no va a andar, no funciona. Entonces, yo sé que no podemos volver a las cavernas, me gusta la electricidad, el gas, pero tenemos que volver a tratar de adaptarnos al mundo para el cual fue formateado nuestro cerebro, ¿sí? Y darnos cuenta que nuestra felicidad
no depende de lo material. Tenemos que ser ricos offline y pobres online. Lamentablemente vivimos a la inversa. Yo tengo la sensación que la mayor parte del mundo pasa todo el tiempo concentrado en el pasado, en los errores que no podemos resolver, o en los peligros del futuro que no podemos detener. Y cuando estamos en el presente, agachamos la cabeza en el celular, que no es el presente. A mis hijos, que les encantaba Kung Fu Panda, y yo por eso tuve que verla 150 veces, el sensei decía que el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el día de hoy es un regalo y por eso se llama presente. Una de las formas de combatir la ansiedad y la depresión es disfrutar del día de hoy, mirar por la ventana y decir, qué lindo sábado, no sé qué carajo están haciendo escuchando a un estúpido como yo, pero esa es una manera de empezar a combatir la ansiedad y la depresión. La felicidad no está en los relojes, ni en la remera, ni en las zapatillas, ni en absolutamente nada. ¿Y qué era ser feliz? No sé si ustedes saben, nuestro cerebro no tiene circuito de felicidad. No existe la felicidad cerebralmente. La felicidad es lo neurobiológicamente correcto. Comer algo que nos da energía, estar con gente con la cual confiamos y amamos, y ahí se acabó. Para mí la felicidad es un cuarto kilo de helado mirando una buena película con la gente que yo quiero. Y ahí llegó. Bueno, Chao. Robbie, pero vos sos hombre, Bueno, así somos muy, que muy burdos, eso es hay cierto. mucha diferencia en eso. Somos muy Las burdos, eso mujeres sí. somos más en ese sentido, ¿no? Pero igual, Pero bueno, igual, ustedes también van a encontrar la felicidad, no en la cartera claro, Gucci, no. El otro día veía un documental de un tipo que era feliz por haberse comprado una billetera Gucci. Y yo decía, ¿qué? No, no, no es así. claro. Entonces, también combatir la ansiedad y la depresión es darle la espalda a esas cosas. ¿Mm? Claro, yo agregaría las maravillosas palabras, como siempre, de Robbie, ¿no? Bueno, un poco esto de también soltar el control, ¿no? Porque estamos, esta cuestión de mantener el control, justamente hablamos de la ansiedad es la anticipación negativa del futuro, siempre estar pensando, obviamente, el cerebro es un predictor nato de todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y la incertidumbre nos juega, pues, tiene un rol muy importante y a veces es un factor de mucha ansiedad, ¿no? Por lo cual hay que soltar el control en las cosas, es controlar lo medianamente posible, pero tener como, digamos, ir al encuentro de las cosas, lograr prepararse en algunas cosas y dejar un margen para lo nuevo, ¿no? Porque eso va a bajar muchísimo la ansiedad, ¿sí? Sobre todo en este momento donde todos nos exigimos como les comentaba anteriormente, el tema de las redes sociales, que parece que todo es fácil, todo es bueno, y que el que no lo puede hacer porque es un tonto, porque no puede escapar, y que bueno, uno se hace cargo de muchas culpas que en realidad no tienen que ver con eso, ¿sí? También nosotros dejemos de exigirnos tanto y de exigir al entorno, ¿no? eh, Podemos equivocarnos, podemos a veces pedir ayuda, no tenemos por qué saber todo. Ahora que está cambiando un poco esa concepción del multitasking, en donde todos tenemos que hacer de todo. No, probablemente tengamos que empezar nosotras o nosotros a decir, bueno, en este momento me dedico a esto, en este momento a lo otro, en esto no sé muy bien, lo voy a pedir. Y si no sé muy bien, no significa nada, ¿no? Significa simplemente que no lo sé hacer bien y que quizás hay gente que está capacitada para eso, ¿sí? Uno se prepara para una cosa y en el resto pide ayuda, ¿sí? La incertidumbre, digamos, es algo que uno tiene que aprender a convivir con ella, ¿sí? Porque es lo que despierta mayor miedo, digamos, el sentimiento más profundo de la incertidumbre es el miedo, porque nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Y eso, más allá de lo que nosotros podemos decir que tanto el gobierno, bueno, la política y las instituciones tienen que hacerlo, nosotros como personas, individuos, también tenemos que transmitir a los demás una forma, ¿no? De manejarte frente a estos cambios de la vida y frente a lo que es la incertidumbre. No pasa nada, ¿no? Vamos a hacer esto nuevo, bueno, vamos a prepararnos, pero bueno, veamos cómo después qué
que aparece frente a eso y qué otros recursos, o confiar en uno mismo, cómo voy a afrontar ese momento y bueno, darle lugar a estas cuestiones, ¿no? Porque la ansiedad está muy atada a la incertidumbre. Y por otro lado, y la última cosita que voy a decir es esto de que hablábamos de que las mujeres tienen mayor predisposición o vulnerabilidad. Bueno, también vamos a decir como rápidamente esto que lo que no nos mata nos hace más fuerte, ¿no? Por alguna razón a veces hay mayor expectativa de mujeres que en hombres, lamentablemente es así, porque también la ansiedad y la depresión es una salida de resolución, si bien disfuncional, pero también de alguna manera resuelve algo. Por eso en esas comparaciones que hacemos, las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres por ahí se infartan más, tienen otras patologías físicas que las mujeres no lo tienen, ¿sí? Bueno, ya estamos más o menos Muchísimas en gracias, tiempo. Nancy. Muchísimas gracias, Robbie, también por las preguntas que, por supuesto, como digo, desde mi humildad intenté amalgamar para tener ejes temáticos. Robbie, yo lo que puedo hacer es te libero, porque estamos en hora. Y Nancy, me encanta escucharte, me encanta tu perspectiva y creo que hay algunas preguntas más, dos o tres, te prometo, no más que eso. ¿Nos regalarías 10 minutos más, Nancy, de tu sabiduría, de tu cerebro? Bueno, sí, cómo no, encantada. Bueno, Robbie, muchísimas gracias. Un genio como siempre. Pero bueno, le toca a Nancy ahora brillar, porque realmente una genia espectacular Bueno, en el espacio de, sobre todo de preguntas y respuestas. Una genia total, Nancy. Me encanta escucharte. bueno, Bueno, Leticia, te había prometido algo. Gracias por la paciencia y ahora te escuchamos. O no, o está respondido, Leticia. Te veo con la mano levantada todavía. No, 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 Abrí el no, no, micrófono y te no. escucho, Leticia. ¿Eh? Este, ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, Sí. es un minuto nada más. Escuchando a Susana, yo soy docente también, uruguaya y de Montevideo, soy coordinadora de un centro. Y bueno, todo esto que vienen hablando, este, esta clase ha sido una maravilla para mí porque yo estaba buscando muchas de estas respuestas o encontrar algunas respuestas o ver la realidad. Y una cosa que se nos planteó el año pasado en la institución que coordino fue esta problemática de las depresiones en adolescentes y nos cuestionamos cómo una institución, porque nosotros no somos psicólogos, no tenemos formación psicológica y no podemos contener desde determinados lugares a estos chicos que llegan con esta problemática. Y la pregunta fue cómo una institución educativa puede transversalizar y colaborar a la socialización en que estos niños se encuentren, estos chiquilines se encuentren más grupalmente dentro de la institución y que dejen de lado un poco el celular y las actividades tan solitarias que están teniendo últimamente. Y entonces empezamos a pensar en talleres dentro de la misma clase, dentro de la misma coordinación, tener instancias grupales de juego dentro de la institución en horario de clase cada tanto, o buscar actividades de otro tipo. No sabemos qué es lo que va a pasar porque lo vamos a aplicar este año, pero pensando un poco en todo lo que decían del celular, que estoy totalmente de acuerdo, y creo que hay mucho narcisismo también que deja mucho de lado a los niños siempre solos, porque yo está tranquilo, lo veo, lo controlo, está ahí, no se va a la calle, ¿sí? Y creo que eso ha colaborado también a todo este malestar que hay. Era solamente para Susana decirle que estamos en contacto y que de repente nos podemos contactar de otra manera y capaz que podemos charlar también, porque podemos encontrar soluciones, aunque estemos un poco lejos de Montevideo a Carmelo, pero bueno, no tanto tampoco. Era solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Eh, Nancy, tengo dos preguntas más, te prometo que con eso te libero, pero creo que, bien. digamos, entiendo que por eso las mayores confusiones o palabras que hoy se utilizan muy en día y que por ahí no logramos encontrar la frontera entre estos términos. Uno de ellos es la diferencia entre ataque de pánico y ataque de ansiedad. Bueno, el ataque de pánico, como había mencionado, sí tiene que ver con, bueno, con una respuesta emocional frente a un estímulo más determinado, ¿sí? O sea, el ataque de pánico se desprende de una experiencia específica, ubicable, ¿sí?
y que frente a ese estímulo, que como les mencionaba anteriormente, hablábamos de estímulos condicionantes, ¿sí? Que frente a una situación traumática, yo, por ejemplo, eh, trato de evitar esa situación traumática y cuando me enfrento a algo que dispara, tiene un disparador, ¿no? Que remite a ese evento traumático, de naturaleza traumática, empieza a suceder en nuestro organismo unos cambios, digamos, cambios neurofisiológicos y donde ahí empiezo también a tener una respuesta fisiológica y tener una hipervigilancia en mi cuerpo que desprende otra vez como un dominó una serie desencadena una serie de síntomas en el organismo. Lo que es la ansiedad generalizada es como, digamos, es un estatus en la persona, ¿no? Esto de lo que venimos hablando de una anticipación negativa del futuro, es como eh, ubicarse en un lugar de mayor vulnerabilidad frente a todo, esto es más generalizado, por eso el ataque de pánico es más identificable hacia un evento, en cambio la ansiedad generalizada frente a cualquier cosa que podría generar en mí algún desafío, ¿no? Y mucho tiene que ver acá con la incertidumbre. Todo aquello que me genera a mí falta de control, todo lo que yo no sé, lo que no puedo controlar o que no puedo manejar, va a despertar a mí una serie de inseguridades, de sentimientos y que despliegan una serie de síntomas y está asociado más básicamente a la emoción del miedo, más que de la angustia, ¿sí? Eso no sé si explica más o menos. Muchas gracias, Nancy. Y lo último para cerrar, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque si bien durante la clase se mencionaron cosas, al momento de las respuestas mucho más, pero de tu experiencia como psicóloga, Ujú, sí, ¿qué es lo que le recomendarías a un adolescente que llega a tu consultorio, a un adulto mayor que llega a tu ujú, consultorio y te dice que no puede más? Que entiendo que debe ser muy frecuente la sensación de sí, frustración de totalmente. no Ujú. puedo más. ¿Qué es lo que le dirías desde tu rol, desde tu enfoque profesional? ¿Qué es lo que puedo hacer en lo inmediato, no para solucionar estos problemas, porque esto no se soluciona de manera mágica, pero sí para minorar algunos síntomas? Claro, en principio, bueno, este es algo, digamos, un motivo de consulta muy frecuente y que muchas veces está ligado a ciertas exigencias. Creo que tiene que ver también con un perfil de personas que se exigen permanentemente, ¿no? Estar siempre aprendiendo todo lo que sale, sabiendo todo lo que, ¿no? Circula, teniendo que responder a todo de manera eficiente, ¿no? En general, muchas de las veces yo lo que justamente planteo es esto, ¿no? De lograr dejar que las cosas vayan pasando, afianzarse más en esos recursos que sí son conocidos, ¿sí? Que uno dice, bueno, yo voy a confiar en mí misma o en mí mismo y después veré qué pasa en ese momento, soltar un poco las presiones que el entorno me genera. En realidad el entorno coadyuva, o sea, ayuda a que uno tenga presión, pero en realidad es uno el que se presiona, ¿no? Es como uno se para frente a un montón de cosas. Por lo cual, cuando hablamos de poder manejar estas cuestiones, tiene que ver justamente con todo lo contrario a lo que nos imaginamos. Nosotros nos imaginamos que tenemos que ser perfectos, tenemos que controlar todo y que tenemos que responder todo bien. Bueno, todo lo contrario a eso. Es, bueno, yo me preparo y después voy al encuentro de las cosas, voy viendo qué pasa, viendo qué me pasa a mí, porque uno no puede prepararse para todo. Por ejemplo, hay mucha gente que eventos familiares que dice, no, pero yo me voy a preparar porque si me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro, y muchas veces no pasa, o pasa muy poco de lo que uno piensa que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué va a pasar? No podemos saber lo que va a pasar a futuro. Entonces, en ese caso, soltar el control, confiar en uno mismo y si en ese momento uno no puede, saber que hay posibilidad de pedir ayuda, sacarse un montón de personas, sacarse de la mochila y bueno, poder hablarlo. Justamente en una terapia lo que uno posibilita es poder hablar y poder en esa selva que es a veces la vida para cada uno, ubicarnos uno mismo con las condiciones y características individuales en ese lugar y poder decir, bueno, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, a mí
esto me resulta fácil, esto no me resulta fácil, ¿no? Y que eso simplemente no sea, digamos, una crítica hacia uno mismo, sino que sea, digamos, una individualización, pero positiva de uno, ¿sí? En este mundo en donde quizás pasamos del panóptico de la revolución industrial, donde todos estamos relacionados, ahora a un individualismo que a veces uno hasta incluso trabaja solo, ¿no? Y que, bueno, a veces la soledad se siente y uno no lo puede expresar. Bueno, empezar a verse uno mismo y ser, digamos, acoger, digamos, esos sentimientos sin tanta autocrítica, ¿sí? No podemos todo, cada etapa tiene su momento, cada etapa tiene un desarrollo específico, uno no puede, como les decía, ser todo en la vida. Hoy me tocó ser trabajar, mañana me toca ser un poquito más mamá, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando recién nacen los chicos, por ahí uno se tiene que abocar más y están las frustraciones, no, pero yo no puedo tener un bebé y tengo que trabajar y tengo que hacer esto, ¿no? Las presiones que tenemos las mujeres y tengo que salir de trabajo. Bueno, bueno, no nos exijamos, ¿sí? Podemos esto, hagámoslo de la mejor manera y bueno, obviamente que a veces el entorno no ayuda en ese sentido, pero bueno, en una terapia sería bueno, importante individualizarse como una persona única e irrepetible, ¿no? Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias. Y voy a repetir lo del principio, sobre todo mencionaste el tema del contexto, el entorno y las condiciones estructurales. Repito este estudio de González Caino y Reset, que seguramente lo vaya a añadir en las bibliografía de esta clase que acompaña la grabación. El 42% de las mujeres de Buenos Aires, Argentina, padece por parte de sus parejas algún tipo de violencia, siendo la más presente la psicológica, siguiendo la violencia económica, la física y la sexual. Como se menciona con frecuencia, no son todos los hombres, pero siempre son hombres. Entonces, basta, basta. En esta clase fuimos muy pocos hombres. Nancy, en un principio preguntaste. Yo te dije un Ujú. 80% mujeres, 20% hombres. Yo creo que me equivoqué. Debemos haber sido un 5% hombres. Con lo cual, esto tiene que cambiar. Basta. O Ujú. sea, todos, no puede ser que el 45% de los hombres ejerzan violencia sobre las mujeres. Esta es la gran parte de nuestra responsabilidad gigantesca en esto. Basta. Nada. Ujú. Bueno, muy buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Y muchas por favor, gracias a todos. los hombres que participamos de esta clase, yo sé que ustedes no son ese 45%, pero sí pueden colaborar en frenar eso. Basta. Muchísimas gracias a todos. Nancy, Gracias, una Cristian. genia. Bueno, Total. bueno, Nos muchas vemos la gracias a semana que todos, viene. un gusto y bueno, esperemos vernos más adelante. Un besito para todos. Muchísimas gracias.